Tema 3.3 nos vamos a dedicar a estudiar la energía eólica en tierra firme o onshore, como se dice en inglés. El objetivo de este tema es entender las características, compararlo con los otros tipos de instalaciones que es en mar adentro u offshore y luego cómo desarrollar un proyecto en líneas generales con algunos de los cálculos. Vamos a tratar qué es la energía eólica, o sea, cómo la energía eólica en tierra firme, o sea, nos vamos a referir, ya hemos estudiado la energía eólica conceptualmente. Luego vamos a identificar las instalaciones onshore o en tierra firme contra las instalaciones en mar adentro. Vamos a ver estadísticas recientes y luego cómo se desarrolla el proyecto. Cuando estamos hablando de proyectos o de instalaciones onshore, son granjas eólicas que se instalan sobre terrenos de cualquier parte cercanos a la costa o no cercanos, en zonas montañosas, cualquiera de las combinaciones se considera todo onshore. Obviamente que estamos en el tema de energía eólica en el que buscamos convertir energía cinética en energía eléctrica para luego aprovecharla. Entonces, si la granja eólica está ubicada en tierra, se llama onshore. Si está fuera de la costa o mar adentro, se llama offshore. Es muy común en este tipo de instalaciones usar aerogeneradores de eje horizontal porque normalmente estaríamos hablando de una instalación que sirve para conectarse al sistema eléctrico. No estamos hablando de la pequeña instalación, el pequeño aerogenerador que sirve a una casa, a una industria pequeña. Estos son normalmente instalaciones que luego van a una subestación eléctrica para conectarse finalmente al sistema. ¿Cómo funciona la granja eólica esta en tierra firme? Pero es aquella que vamos a tener un grupo de aerogeneradores, muchos o pocos, no importa tanto, pero que finalmente toda esa energía eléctrica la vamos a conectar al sistema eléctrico nacional. O sea, no va a ir directamente a una instalación, sino que se va a conectar al sistema eléctrico de la región, ¿no? ¿Qué hace? El viento, sabemos, el viento hace rotar las palas, se instalan los aerogeneradores, el viento hace rotar las palas, estas palas internamente mueven al primer eje que es de baja velocidad dentro de la góndola, que sería la parte de arriba donde están todos los equipos mecánicos del aerogenerador. Se aumenta la velocidad en una caja de transformación. Luego de la caja de transformación, el generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Esa energía eléctrica se baja por la torre hasta la base del aerogenerador y allí se hacen dos cosas. Uno es hacer una conversión de corriente continua a corriente alterna. Si lo que se está generando arriba es corriente continua, o si se está generando con un aerogenerador asincrónico, se hace el ajuste para que eléctricamente se pueda conectar a un sistema que existe. Luego se aumenta el voltaje, que es el siguiente paso, para luego toda esa salida final con un voltaje intermedio, con un voltaje medio, se une o se suma a todos los demás aerogeneradores que están conectados en el mismo parque eólico para llevarlo a una subestación más grande donde van a aumentar el voltaje para llevarlo a la red eléctrica directamente. Entonces más o menos este es el esquema. Sale aquí abajo en la base de cada aerogenerador va a haber un transformador que va a convertir lo que salga de aquí para transportarlo en un voltaje medio y unirlo con todos los demás aerogeneradores por el cable azul y por estos redonditos son los transformadores eléctricos que llevan luego a una subestación eléctrica. Hasta aquí la casita esta y aquí estaría representado por línea horizontal que sería la barra donde se conecta. Aquí existe un transformador más grande que convierte el voltaje medio que está aquí abajo con un voltaje que se puede inyectar a la red. Normalmente la transmisión de energía eléctrica, lo que va por estas torres de transmisión, son voltajes relativamente altos para que las pérdidas sean menores. Entonces sale voltaje probablemente bajo, sube a un voltaje medio y luego aquí se sube al voltaje final de entrega a la red de transmisión.
¿Cuál es la diferencia entre los proyectos de costa adentro o fuera de la costa, en el mar? La infraestructura es mucho más caro, o sea, es mucho más complicado y caro construir construir o terminar, armar un aerogenerador en el mar y el mantenimiento. Ahí entran dos cosas, tanto la infraestructura para instalarlo en el mar, se pueden ser en el mar, pueden ser de dos formas, eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, pero es mucho más caro que comparado con la tierra, porque además en la tierra inclusive los equipos vienen por camiones, camiones muy grandes porque las palas se transforman completa, toda la pala completa va en un camión. Aquí tendría que montarlo de alguna manera, llevarlo a donde está la instalación en el mar, o sea, eso encarece. Luego el mantenimiento en las turbinas en la tierra es muy bajito, que no es lo mismo en el mar. En el mar, bueno, ustedes saben las condiciones que se exponen en el mar, el salitre y todas las condiciones, entonces ese mantenimiento es más fuerte. Pero los vientos en tierra firme son más impredecibles, son más cambiantes, inclusive la dirección. En el mar son más constantes, además está más alto, por lo tanto los vientos son más altos, son mejores porque simplemente la torre es más alta, y son mucho más confiables tanto en velocidad como en dirección. La otra desventaja en la tierra es que, bueno, se genera menos cantidad comparada con el mar. Esto un poco muestra el tamaño, la altura de las turbinas, turbinas grandes para granjas eólicas para el 2019 y luego una proyección para el 2035 en ambos casos. Tierra adentro, mar afuera. Fíjense que estamos hablando de alrededor de 90 metros de altitud en la torre y luego cada pala puede medir 60 metros. El diámetro del rotor completo es de 120, la mitad es 60. Para 2019, comparado con las de offshore, tenemos 103 metros, o sea, son 24 metros, perdón, 13 o 14 metros más, y el diámetro son 30 metros en total más, por lo tanto son 15 metros más para las palas. O sea, eso, ¿qué pasa con la longitud de las palas? Que abarca más espacio y por lo tanto puede generar más grandes valores más grandes de potencia. En las estadísticas, ¿quiénes se destacan? Se destaca China, se destaca Australia, los azules más oscuros, se destaca Estados Unidos, Brasil en América, por aquí Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca. Dinamarca es un paísito chiquitico aquí, pero Dinamarca es importante, y aquí, perdón, los países nórdicos, todo esto aquí, el que está aquí es Holanda, disculpen, y en estos países nórdicos hay mucha producción de energía eléctrica. Suráfrica también aparece por aquí, algún país árabe también, India también es importante. Esto parte de la producción de energía eólica, esto medido en terawatt hora. Esto es energía que se está midiendo por un año. Eso se lo registran las empresas, después lo registran en los países y en los países lo reportan a las agencias. Esto es costa adentro y mar afuera, o sea, las dos están sumando onshore y offshore. Luego, ¿qué países se destacan? Alemania, India, en Sudamérica, Brasil, produce por todos. Luego España, Noruega, aunque reporta mucha producción, es un país relativamente pequeño. Australia también se destaca, e Italia. Estos son algunos de los países, no está la lista ni el orden exclusivo, pero Alemania sí se destaca entre todos. Luego, ¿cómo se diseña una solución eólica? Esto lo vimos en la clase sincrónica. Se consiguen los datos del viento de alguna base de datos, la que usamos en Venezuela es esta, la de Enrel. Con estos datos de viento que normalmente vienen en valores horarios o cada media hora, viene dirección en grados y velocidad del viento en metros sobre segundo, se calcula la velocidad media y el histograma y la distribución de Weibull. Ahí sabemos cuántas veces se repite una dirección, una velocidad, y ahí se puede estimar cuáles son los mejores momentos del día en que ocurren los vientos, se puede estudiar por épocas del año. Esto es preferible hacerlo para más de un año.
y tener bastantes datos para poder entender cómo es el comportamiento del viento. Luego se calcula la rosa del viento, que es la dirección predominante con las velocidades predominantes. Con estos datos se va a buscar probablemente una turbina comercial, y ahí se ve este cutoff es la velocidad a la que la turbina arranca. Y luego hay una velocidad, la máxima velocidad a la que puede llegar la turbina. Para obtener la potencia predefinida. Acuérdense que la potencia es un valor instantáneo, es como la capacidad de la máquina de producir electricidad. Luego vemos cuánto produce. En función de los datos de viento podemos estimar la energía que va a producir. ¿Por qué? Porque en la medida en que sopla más viento, dentro de los rangos aceptables por la turbina, se va a producir más electricidad. Menos viento, menos electricidad. Eso es una relación, no es directa porque vamos a ver que depende de la velocidad al cubo, pero es una relación de la cantidad, de la velocidad del viento y la potencia que está acumulada en el viento, y luego la potencia de la máquina del aerogenerador. Entonces se calcula la velocidad, la potencia mecánica y eléctrica del propio generador eléctrico, y el rendimiento y la energía, y ahí vamos a poder decir, bueno, esta instalación puede dar tantos vatios hora. ¿Cómo son las fórmulas? La potencia del viento depende de la densidad del viento, que es un dato que cambia, que depende de la humedad, altitud, del lugar donde está ubicado, donde queremos ubicar la instalación, del área de barrido, que es el área que el tamaño que tendrían las palas, eso nos da el área, y la velocidad del viento al cubo. Entonces aquí que dependen del viento son la velocidad y la densidad. Luego, con los valores, con valores del viento, nosotros podemos calcular la potencia mecánica del aerogenerador o del generador eléctrico, que es el torque por la turbina. Los estudiantes de ingeniería mecánica saben, y de eléctrica saben esto muy bien. Luego, la potencia eléctrica va a depender de dos variables: de el voltaje de salida y la corriente de salida. Estos valores se relacionan con la potencia mecánica de entrada del generador, a través de unas fórmulas que manejan muy bien los estudiantes de ingeniería eléctrica. O sea, esta cantidad de potencia eléctrica que va a salir del generador va a depender de la potencia mecánica de entrada. Luego, para calcular la eficiencia, vamos a calcular la potencia eléctrica de salida, que es nuestro producto final del aerogenerador, contra la potencia del viento. O sea, vamos a ver cuánto se pierde de la capacidad que tiene el viento de producir esta electricidad. Multiplicado por 100, la eficiencia es un valor siempre en porcentaje. Entonces, con estas fórmulas, bueno, faltaría la relación en el generador eléctrico interna de cómo se produce ese voltaje y esa corriente, pero con esto tenemos una idea de cómo rinde un aerogenerador. En esta próxima clase, en la clase 3.4, vamos a estudiar las turbinas o las granjas eólicas de mar adentro, y ahí vamos a seguir trabajando las diferencias y cuáles valen la pena. Muchísimas gracias.